En www.bunkerfm.com.ar, la radio de la ciudad de Santa Clara, transmitiendo en vivo para todo el mundo. Y nos acabamos de recibir, ¿sí?, al señor Gabriel Santamarina. ¿Cómo le va, Gaby? Buenos días. Hola, buen día, Conde, buen día, Sebas, buen día a la audiencia. Hermoso día. Hermoso día. Jornada de escritores. Quizás me gusta mucho porque esta columna, en un gran día como hoy, es maravillosa, ¿sí? Una vez por semana nos damos el lujo de hablar sobre escritores, sobre su obra, sobre el artista, sobre la persona. Ahí tenemos una cuestión de retorno. Dale volumen. ¿Tenemos volumen ahí? Dale la perilla. Vamos a mover el cablecito un poquito. Ah, cablecillo. Bueno, amigos, como decía, todas las semanas nos damos el lujo y el gusto de hablar de distintos escritores, de hablar de sus obras, de hablar de cómo vivieron y de quiénes fueron más allá de sus libros. Y para eso está con nosotros Gaby como todas las semanas. Bueno, en principio, buenos días. Buen día. Bueno, ¿sí? No sé si va a quedar instalado lo de Escritores malditas escrituras. Malditas escrituras era, me encanta. Los escritores malditos, decía yo. Malditas escrituras. Digamos, parafraseando a las sagradas escrituras. Exactamente. Bueno, estos serían sagradas escrituras, pero malditas escrituras dentro de la hora de los malditos. Me encanta. Venimos con la vara muy alta porque hasta ahora las columnas vienen siendo muy apasionantes y muy interesantes. Hubo repercusiones. ¿Hay repercusiones? Sí. Yo después en mi Facebook lo paso subo el audio. Sí. Y bueno, ahí hay unos cuantos que postean. Que reaccionan. Me gusta que la gente reaccione. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un señor que se llamaba Andrés Rivera. Andrés Rivera. Ajá. Un hombre que nació en el año 1928 en Villa Crespo. Y murió no hace mucho tiempo, en el 2016. Ok. Bien. Un par de añitos. Sí. Sí, es relativamente... Claro, para Sebastián eso hace mucho, para lo que calzamos más décadas. Sí, cada vez es más. Acá no más. Muy bien, muy bien. Bueno, resulta que Andrés Rivera en realidad se llama Marcos Rivac. ¿Cómo? Y sí, es hijo del señor Rivac. ¿Es un nombre artístico, Andrés Rivera? Y más, ahora lo vamos a ver, es más para evitar la persecución, digamos. Se cambió el nombre. Sí, digamos, un autor muy comprometido con la militancia y demás, al cual vamos a titular para esta columna de Malditas Escrituras, El Obrero Escritor. El Obrero Escritor, me gusta el término. Sí. Es hijo de inmigrantes obreros, nació en Villa Crespo, como decía, como varias de las familias judías. Era de la Cole. Sí, digamos, judío y comunista, puedo recomendar mi libro Cohen, Aportes de Línea de la Psicología. Aprovechamos, muy bien. Sería como, podría haber sido parte de la novela. Un pie perfecto. Exacto. Su madre ucraniana, huyó de la guerra. Según cuenta él, la salvó la abuela cuando entró el ejército a matarlos. Y cuenta él que la abuela agarró a los pequeños, digamos, los pequeños era su madre, y los hizo hacer caquita. Ajá. En una almohada. Ajá. Entonces, cuando entraron, arremetieron al domicilio, la abuela dijo, tifus. Claro, dijo que había enfermedad. Claro. Y por el olor y la asquerosidad se fueron. Y con eso zafaron. Mirá vos qué dato. Y su padre, polaco, también era un militante gremial y político, comunista, y también, bueno, se fueron. Se fugó, digamos, ¿no? En los 20 y los 30 salía mucho el comunista perseguido. Sí. Muchísimo. Tal cual. Así que, bueno, no quiero avanzar más porque hay una posibilidad de sacarlo al aire al señor Andrés Rivera, Marcos Rivac, en un reportaje, en una entrevista que podríamos hacer, ficticia, pero escuchando su voz. Esto es tipo una máquina del tiempo. Tal cual. Lo que vamos a hacer ahora es una máquina del tiempo. Vamos a utilizar la tecnología para entrevistar al señor Andrés Rivera. Bueno, le damos la bienvenida entonces al señor Andrés Rivera, que está en comunicación, vaya a saber desde dónde, pero vamos a hacer la primera pregunta. Entonces, señor Rivera, acabamos de presentarlo como el obrero escritor.
¿Dónde desarrolló su trabajo? ¿Dónde empezó? Una fábrica de 100 obreras y obreros, en mi carácter de tejedor de seda. Fui elegido secretario de la Comisión Interna por la inmensa mayoría de los trabajadores de esa fábrica, que eran peronistas. Muy bien, muy claro. Sabemos que, señor Rivera, que de alguna manera heredó la militancia gremial y política de su padre polaco. ¿Cómo comienza su militancia? ¿Cuándo? Yo me afilié al Partido Comunista en 1945. Ajá, interesante. ¿Y en qué momento comienza con la escritura? El Partido Comunista abre un matutino, me nombra secretario de gremiales, hoy se dice editor. Muy bien. Cuéntenos cómo fue la experiencia de su participación en el Partido Comunista. En interior de mi relación como militante del Partido Comunista, como alguien que se hacía cargo de una línea política que soy suave si digo que estaba equivocada. Soy suave, quiero enfatizar esa palabra. Con un partido sin arraigo en el seno de la clase obrera industrial y con mis lecturas y con mi lento alejamiento de esas reuniones de célula del PC que me resultaban sumamente aburridas. Bueno, es notable su rebeldía, señor Andrés Rivera, y sus convicciones tan férreas, ¿no? Pero bueno, pasemos a la literatura entonces. ¿En qué momento diría usted que comienza a sentirse escritor? El 57 publicó El Precio, luego otros títulos que ya pasaron a un olvido piadoso, y en el 87 presento La Revolución es un sueño eterno, el Premio Nacional de Literatura. Muy bien. ¿Y cuáles fueron, señor Rivera, sus influencias para escribir? Norteamericana. Faulkner, Hemingway, un autor olvidado, Erskine Caldwell. Ajá, la semana pasada hablábamos de un colega suyo, Bukowski, y decíamos que, habíamos leído acerca de Charles Bukowski que necesitaba estar ebrio para escribir. ¿Cómo es su proceso de escritura? Escribo a mano y corrijo hasta que agoto las correcciones. El tiempo me enseñó que siempre faltará una corrección más. Después lo paso a máquina. Es una primera pasada provisoria. Y después una segunda, porque hay muchas correcciones, tal vez 2 o 3 páginas que necesitan que las vuelva a reescribir, y después ya está. Ya estoy exhausto. No es que sienta aversión hacia lo que escribí, ya estoy exhausto. No puedo seguir más. Puesto que tengo editor, le entrego el original de la máquina. Muy bien. Y para usted, ¿el escritor nace o se hace? ¿Cuándo surge la inspiración, señor Rivera? Tengo para mí que hay una suerte de don. Soy ateo, pero a alguien le tocó la frente en un momento determinado. Y de pronto usted encontró la historia. ¿Y usted considera que como escritor o un escritor se involucra emocionalmente con sus textos? Un escritor, y en particular los de ficción, afirman que cuando escriben sufren y mienten. Uno puede escribir tragedias y siempre va a sentir placer, siempre. Muy bien. Su novela La Revolución es un sueño eterno fue llevada al cine. El gran actor Lito Cruz protagonizó a Juan José Castelli. Y la pregunta es, ¿por qué decidió usted rescatar una figura tan importante como olvidada en la historia argentina? ¿Qué sabe de Juan José Castelli? Miembro de la primera junta, enviado de la primera junta del Alto Perú. Punto. ¿Por qué Castelli entonces? Un día leo en un papel que Castelli, a quien se llamó el orador de la Revolución de Mayo, murió de un cáncer en la garganta. Y eso me pareció una paradoja atroz. Ese fue el impulso interior. Busqué algún material que me sirviera para ese esbozo de novela que me empezaba a circular en el cuerpo.
no solo en la cabeza, en el cuerpo. Nada. Entonces, con esos pocos datos, me largué a escribir. Y salió lo que salió. Y el impulso interior dejó de sonar cuando puse punto final a la revolución. Y qué interesante eso del impulso interior, ¿no? O sea, ¿nos podría ampliar un poco ese concepto? Creo que es de Faulkner, ¿no? Faulkner dijo algo muy acertado. Si usted encuentra una historia y su madre se interpone entre usted y la historia, mate a su madre. Él hablaba del impulso interior, de aquel que lo llevó a escribir a él El sonido y la furia. Y ese impulso interior lleva a matar a la madre, porque usted no puede apagar ese impulso interior hasta dar por finalizado, siempre de modo provisional, el libro que ese impulso interior toma como blanco. ¿Por qué menciona que es provisional? ¿Con el paso del tiempo cambiaría lo escrito en sus textos? Escribiría de otra manera La revolución en un sueño eterno. Toda escritura es provisional, aun cuando el libro esté impreso. Bueno, estamos hablando en forma ficticia con el escritor Andrés Rivera y vamos a preguntarle cómo se lleva con los adelantos tecnológicos, ¿no? O sea, ¿usted considera que el libro de papel puede desaparecer? No hay aparato televisivo, no hay cine que pueda reemplazar el placer de la lectura. Es cierto, ¿cómo poner a Charles Chaplin en la escritura? No. Chaplin es uno de los pocos insustituibles para la imagen que todos sus pesares, todas esas persecuciones del policía gordo, de sus películas mudas, y luego El gran dictador, ninguna de esas películas puede ser llevada al papel. Sí, el guión y Chaplin. Se terminó. No habrá adelanto tecnológico alguno que pueda sustituir al libro. Y señor Rivera, para ir terminando con esta entrevista, ¿cuál considera que es el rasgo que identifica su extensa obra? Hay un tema, un solo punto que puede identificar buena parte de los títulos que se me adjudican. La derrota. Esto es, todos los intentos de liberar a este país de la opresión, y pongo, como es obvio, como uno de esos protagonistas, a Castelli, fueron derrotados. Bueno, le agradecemos muchísimo, señor Andrés Rivera, por esta entrevista ficticia. Y la última, ¿cómo le gustaría ser recordado? Si hay que escribir una necrológica, pondría muy pocas palabras. Andrés Rivera, coma, el que murió, coma, fue y es un militante. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo Conde. las palabras, poder tener la oportunidad de escuchar de viva voz la palabra de un tipo que claramente tiene toda una historia que contar. Obrero, militante, sufrido y rebelde dentro de su propia militancia, que eso es rebelde, claro, muy me importante. gustaba lo que decía del comunismo, como suave, equivocado, Sí. como suave. Me Bueno, encantó. fue expulsado en el 68 del comunismo, Ajá. del Partido Comunista, sí. Bueno, muy bien. Por ejemplo, compañeros de militancia y del matutino ese que mencionaba, Juan Gelman. Ajá. Ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien. Sí. Qué personaje, ¿eh? Qué Qué personaje que personaje. ha traído hoy a la mesa. Sí, tratamos de... Bueno, Lindo, son linda- malditas escrituras, tenemos buena que traer lección. ese costado, ¿no? Nos vamos a adentrar unos minutos en lo que él mencionaba acerca de la historia de Castelli y la novela se llama La revolución es un sueño eterno, ¿no? Ajá. Bueno, en esta novela hace escribir unos cuadernos a Castelli. ¿Por qué? Porque Castelli no puede hablar, tiene la lengua Claro. podrida, sí, literalmente, y él lo pone, ¿no? Entonces, quien quiera adentrarse en esta novela tiene que comprender que al principio le va a costar, no resulta fácil, porque no hay audios de cómo hablaban Claro. en 1810, 1815, etc. Entonces, es importante en el escritor encontrar un lenguaje que sea extraño,
que posiblemente, si viene Castelli, no hablaba como lo escribe Rivera. Claro. Pero ya Fue nosotros, recreado, digamos. claro, nos da una extrañeza. Entonces, al principio cuesta, pero después, en el desandar de la lectura de la novela, vamos comprando que Castelli escribía o hablaba de esa forma. A mí me parece tal que si Castelli resucita, le diríamos, no, vos no hablás así, Claro. habla como dice Rivera. Claro, habla como dice Rivera. Tal cual. Bueno, si bien el personaje Castelli es histórico, Rivera no busca escribir una novela histórica. Más bien, como dice en la entrevista, rescata el personaje, ese personaje derrotado. Entonces, si te parece, Conde, y me acompañás, podemos leer lo primero que está escrito en el cuaderno 1, cuadernos de tapas rojas, dice él, con pluma, ¿no es cierto? No con una Bic. Y así empieza la novela y así empieza cuaderno 1. A ver, perfecto. Dice, la G soy yo. Sí. Escribo, un tumor me pudre la lengua. Y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí, en Buenos Aires, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Mi lengua se pudre. Yo escribí eso, hoy un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo me llamaron. ¿Importa cuándo? El orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada me enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe, a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribo con un tumor, me pudre la lengua. Sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, pero hoy es la noche de un día de junio y que llueve, y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. Bueno, viste cómo va desarrollando, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Las palabras las vuelve a usar y bueno, y termina como Una habiendo... escritura incisiva. Sí, y como una musicalidad. Claro. Entonces al principio medio como que te cansa, pero después queda como las repeticiones de estribillos, ¿no? Claro. Bueno, ahora, ¿por qué dice que Buenos Aires exterminó la utopía? Porque son los momentos de las luchas intestinas, digamos. Entonces, esa utopía de la Revolución de Mayo se va perdiendo por todos los cabildeos y los morenistas, los saavedristas, Claro. bueno, pero no la memoria. Entonces, de allí surge que la revolución es un sueño eterno. Qué lindo. Porque ¿Dónde, lo basa en la memoria, ¿no? ¿Dónde puedo ver la película, Gaby? La película está en YouTube y la verdad que la protagoniza Lito Cruz. Juan Polomino hace de Monteagudo, que es su abogado, porque todo transcurre también, hay un juicio, porque Ajá. lo enjuician por haber perdido en Huaki. Claro, ¿viste? O sea, vos fíjate que los tres, Moreno, Belgrano y Castelli primo de Belgrano, Moreno muere en una forma misteriosa en alta mar, Sí. yendo a Inglaterra, Envenenado, según dicen. según dicen. Yo lo creo. Y Castelli y Belgrano, que eran abogados, los mandan al frente De la batalla. Claro, al ejército del norte. Claro. Y bueno, Belgrano muere en 1820, pobre y desolado en Buenos Aires, y Castelli, bueno, después muere por este cáncer de lengua. Castelli, entre otros, es el que lo mandan a fusilar a Santiago Liniers. Ajá. Porque era una revolución, ¿no es cierto? Y Liniers estaba preparando en Córdoba una sonada para recuperar en favor de volver a instalar un virrey. Claro. Uh-huh. Y bueno, entonces hay una derrota en Huaki, en el norte y demás, entonces le hacen un juicio, o sea, un tipo que hacía 3 años era el que era el orador Claro, del de la Cabildo del revolución. 22, ¿viste? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, la película está en YouTube, está libre, y la verdad que es bastante agradable. Aquellos que no quieran leer la novela, la novela no es muy larga, y la verdad que después se vuelve bastante entretenida, ¿no? Muy bien. No es solo esta novela la que escribió, por la cual, como decía él mismo, ganó el Premio Nacional de Literatura.
Hay otra también, novela corta, con ese mismo espíritu de los derrotados, personajes que a lo mejor tuvieron poder, pero los describen en momentos de bajón, digamos. Claro, claro. Entonces hay otra obra, tampoco es muy larga y más o menos también escrita en primera persona, que se llama El Farmer. Farmer es un estanciero, granjero, claro. Sí, esa es la traducción. Claro. ¿Quién es el Farmer en este caso? Don Juan Manuel de Rosas. ¿Y dónde lo ubica? Lo ubica en Southampton, en Inglaterra, en sus últimos días. Viste que, La vejez. claro, pues él, digamos, se fue exiliado y vivió como 30 años más. Se Claro. murió casi a los 80, Rosas. Claro. Así que ahí es un hermoso contrapunto en la novela. Interesante Sí, también. no muy grande, acá te la muestro. Me gusta. Y letras grandes también. Y hace un contrapunto entre aquel que está como en su agonía y los recuerdos de sus épocas de poder, ¿no es cierto? Claro. Buenas reflexiones, me imagino. Sí, titánicas son. Y bueno, no hay una película sobre eso, pero sí se estrenó hace un tiempo una obra de teatro protagonizada por Rodrigo de la Cerda Sí. como el Rosa Joven Ajá. y Pompeyo Audibert, digamos, otro grosso de las tablas, como el Rosas Rosa anciano. viejo. Así que bueno, hay unos contrapuntos hermosos. Linda obra de teatro debe ser. Sí, no está entera, no sé, aquellos que tengan Teatrix por ahí, puede que esté, pero en YouTube hay buenos fragmentos pero las dos novelas, como dijo Rivera, no hay avance tecnológico que supere el placer de la lectura, aquellos que tengan el placer de la lectura. Totalmente. Amigos míos, Las Malditas Escrituras, este día con Gabriel Santamarina. Andrés Rivera, el día de hoy, un personaje que nos deja con la vara alta. Seguimos con la vara Muy alta. Yo sigo satisfecho. Hasta ahora, bueno. cada uno de los integrantes de todas las columnas de los personajes me satisfajo. Y ¿Sí? induce, abre cabeza. Me gusta. Son muy buenos autores. Bueno, Andrés Rivera, entonces pasó como el obrero escritor El obrero escritor. y como nos sugirió él mismo cuando nos respondió la última pregunta, fue y es un militante. Seguimos en la hora de los malditos, 11:34 del mediodía. Vamos a una tanda y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Carnicerías La Marca. Lo mejor en